Bienvenidos a un lugar donde los enigmas y las sombras se entrelazan en una danza misteriosa. Estamos listos para sumergirnos en lo desconocido y caminar en un viaje en busca de teorías y posibles respuestas. Acompáñenos mientras exploramos historias que desafían la lógica, eventos inexplicables que han quedado grabados en el tiempo y encuentros que hacen que nos emocionemos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hoy, la Matrix. Cada día nos enfrentamos a muchísimas cosas que están a nuestro alrededor. Desde las cosas que percibimos, las cosas que sentimos, las cosas que vemos. Pero a través de la historia, muchas personas se han cuestionado si la realidad es tan real como creemos. Es por eso que hoy vamos a hablar de la Matrix, una teoría que explora la posibilidad de que podemos vivir en una mentira, en una realidad simulada o como le quieran decir. Es algo extremadamente extraño, pero también interesante de hablar. Les damos la bienvenida a Enigmas Soterrados. Mi nombre es Andrés y junto a Mateo hoy vamos a hablar de la Matrix. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Y sí, así como lo mencionabas, el tema de hoy es la Matrix. Así es que pues les voy a dar un poco el concepto. La Matrix viene de la palabra matriz en español, que significa que venimos de la misma madre. Esto quiere decir que estamos todos unidos y constituimos todo lo que materializamos y lo que percibimos. De ahí viene la palabra Matrix. La pregunta o la cuestión es si somos datos en una computadora formados por unos y ceros y quizás seamos la gran obra maestra de ingeniero de datos fuera de otro mundo que creó un universo como el que conocemos hoy. Desde una perspectiva más científica, la Matrix se ha discutido por años, tanto científica como filosóficamente. Muchos físicos han planteado ciertas teorías sobre si estamos en una Matrix y han planteado muchos experimentos que hoy en día solo se pueden hacer teóricamente. Pero ahorita que, como lo hemos mencionado, que está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, pero bueno, hay muchos científicos que están en este medio que se preguntan que va a llegar el día en el que la inteligencia tome conciencia, tome una total conciencia de saber que es un ser creado y quizá cuando llegue ese día va a ser más inteligente que todos nosotros. Aquí la cuestión es que el día que llegue eso, la probabilidad de que nosotros estemos en una Matrix va a ser del 50%. O sea, ya científicamente eso está planteado, que el día que una inteligencia artificial diga que fue creada y que entienda y comprenda y se comunique con nosotros, eso nos plantea que posiblemente nosotros también podamos ser una creación. Es curioso hablar justamente de este tema de la inteligencia artificial, y me quiero adelantar un poquito a que vamos a hablar más adelante, y es el tema del arquitecto de esta gran Matrix. Y es que existen teorías de quién podría ser el creador de esto. Y una de las teorías es justamente la inteligencia artificial. Estamos hablando que si en algún punto la inteligencia artificial logra ser tan inteligente como para tener conciencia, podría crear una Matrix, otra realidad. Pero una de esas teorías, como decía anteriormente, es que ya estamos en una Matrix creada por inteligencia artificial. Entonces es como un bucle, una paradoja donde no sabemos en qué punto estamos. Si de pronto estamos hablando antes de que suceda o ya estamos después de que sucedió la creación de una Matrix gracias a la inteligencia artificial. Sí, esta es una de las planteamientos que nos hacemos sobre si vivimos en una Matrix. Y pues esto digamos que es parte de las teorías científicas, y es que podamos hacer una simulación
computacional creada por una civilización más avanzada que nosotros. También existe otra pues, explicación, teoría, que somos un argumento del universo simulado. Entonces los científicos y filósofos también pues plantean que una civilización más avanzada tiene la capacidad de crear simulaciones tan detalladas como la realidad en sí misma. Y es probable que existan múltiples simulaciones, que eso nos llevaría al tema del multiverso. Digamos que hasta el momento podemos decir que han habido ciertos detalles en nuestra realidad que permiten dudar si realmente estamos o no en una Matrix. Qué interesante tocar ese tema porque realmente tiene muchísimas partes por donde atacarlo, por donde empezar a hablar de él. Y es que básicamente todo sobre la Matrix son teorías. Entonces es muy complicado llegar a afirmar algo, y esto es lo interesante justamente de ese tema. Ahora quisiera que nos devolviéramos un poco en el tiempo y hablemos de cómo empezó a surgir este tema de la Matrix. Antes de eso quisiera decir que el tema de el nombre Matrix, si bien viene del tema de matriz y de que venimos de la misma madre, el término realmente se empezó a popularizar después del 2000, cuando sale la película The Matrix. Justamente esta película le dio el nombre como tal a esa teoría. No quiere decir que esa teoría naciera después de la película, no. La teoría ya existía desde antes, pero se le dio el nombre como tal de Matrix gracias a la película. Y justamente lo que quiero mencionar ahora es esas personas que a lo largo de la historia, o aquellos filósofos que empezaron a plantearse por primera vez cómo podría ser una realidad simulada. Uno de ellos, y tal vez el más reconocido, es Platón, en su alegoría de la caverna. En la antigua Grecia, el filósofo Platón propuso la alegoría de la caverna en una obra llamada La República. En esta alegoría, Platón sugiere que las personas están como prisioneras en una caverna, viendo solo sombras en la pared que representan una realidad falsa. Si nos damos cuenta, es otra forma de explicar justamente las realidades, como que son personas que están dentro de una caverna siendo prisioneras de otra realidad. Interesante este planteamiento que se hizo Platón pues hace tantos años, cuando pues una de las principales tareas de los filósofos era tratar de dar explicación a aquellas cosas que no podíamos explicar y que aún nos ponen a dudar mucho sobre el mundo. Sí, es muy interesante cómo este planteamiento que se hizo en la antigua Grecia sigue tan presente, y la ejemplificación de eso es que justamente estamos en ese momento hablando de ese tema. Otro de los filósofos que se plantearon la idea de la Matrix en su momento con otro nombre fue René Descartes, y gracias a algo llamado el engaño en los sentidos. En la era moderna, el filósofo René Descartes cuestionó la fiabilidad de nuestros sentidos y planteó la posibilidad de que un genio maligno pudiera engañarnos y hacernos creer en una realidad falsa. También existe el planteamiento realizado por la filosofía oriental y la ilusión de Maya. Las tradiciones filosóficas de Oriente, como el budismo y el hinduismo, han explorado la idea de que el mundo que percibimos es una ilusión o maya, argumentando que la verdadera realidad es espiritual y trasciende nuestras percepciones sensoriales. Qué interesante que mencionas eso, porque también es lo que, pues en la investigación que hice sobre pues parte de las teorías de la Matrix, también tiene que ver mucho con el tema de los orígenes del universo. Hay ciertos movimientos que pues apoyan que la Matrix no significa que vivamos en un mundo computacional, sino que, como pues decíamos al inicio, venimos de la misma madre, y se apoya mucho en otras teorías que han salido aparte del Big Bang, que es como la teoría de las cuerdas y la teoría cuántica, que pues dan otros aspectos de cómo se pudo haber creado pues el universo. Pero pues en una breve explicación, como para que entiendan, es que hay unas partículas mucho más pequeñas que los átomos, creo que se llaman taquiones,
de pronto me equivoque, y superan la velocidad de la luz. Cuando estas partículas en algún punto disminuyen su velocidad cierta fracción, digamos que pueden de alguna forma chocar con otra partícula, otro taquión. Cuando esto sucede y cuando cambian de velocidad ya dejan de ser un taquión y se vuelven un barión. Creo que se llaman así, estoy casi seguro. Y cuando estas partículas chocan, forman, digamos que formaron parte del universo como una especie de líneas paralelas, y es por eso que pues se habla de que esa es la Matrix, y son muchos universos formados por estas partículas. Y también pues se apoyaría en el tema de que chocan pues dos partículas, pero no necesariamente formaron una explosión, sino generaron una similitud, que es lo que formó nuestro contexto de realidad actual. También les puedo mencionar que esto es parte de lo que es la Matrix, porque también hay muchas cosas sobre teorías conspirativas. Una de ellas es que dicen que la élite secreta que controla el mundo, pues tiene, digamos que el poder o la capacidad para manipular la realidad en la que vivimos. Entonces es algo en lo que cree la gente. También la película de la que hablábamos ahorita, The Matrix, popularizó mucho estas teorías y creó pues entre los años 2000 incluso ahora una cultura de referencia sobre en qué mundo vivimos. Eso es como parte de lo que también a veces yo me cuestiono. O sea, seremos datos de una computadora. O sea, a veces creo que muchos pasamos por cosas en la vida que dicen cuál es el propósito de mi vida, o inclusive cuál es el propósito del ser humano, que a veces si nos ponemos a pensar yo siento que no encajamos muy bien con el planeta, o sea, como con esa escala pues que planteó Darwin, evolutiva, del más fuerte. No sé, siento que lo que ha alcanzado el hombre no es como si no perteneciera acá. Y eso también me lo hace plantear con si estamos de verdad, o si cada persona es una inteligencia artificial creada por otra. Es algo que se pueden cuestionar. Decirse, creamos conciencias, y qué pasará cuando digamos que nuestro código genético que nos hace sentir o percibir esta realidad se acabe, o sea, cuando nosotros ya nos morimos. ¿Qué pasa con nosotros? Eso que está demostrado científicamente que cuando morimos, esto es un dato muy interesante, está para un capítulo sobre hablar de fantasmas y el espíritu y el alma, pero lo voy a mencionar acá, es que cuando morimos científicamente perdemos 500 gramos de nuestro peso. O sea, apenas usted se muere alguien, pierde 500 gramos. Esos 500 gramos es nuestra energía vital, nuestra alma, nuestros datos que se transfieren quizá a otra conciencia. Los dejo para que lo piensen. Quiero que se cuestionen esto, y ahorita les vamos a dar un poquito de casos sobre, pues, casos que muy populares en internet, sobre el tema de, pues, que le han dado, digamos que, una mayor fuerza a la teoría de que vivimos en un mundo simulado. Qué interesante llegar a pensar ese tipo de cosas. Y si justamente les hacemos la invitación ahora a todos los que nos escuchan, para que en todas las redes y aquí en la plataforma donde nos escuchen, nos dejen un comentario sobre su posición a través de este tema, si creen o no, y cómo creen que podría llegar a ser posible o no el tema de la Matrix. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Bueno, mis queridos enigmáticos oyentes, ahora pues les vamos a hablar de esa evidencia que hay sobre vivimos en una Matrix. Y pues desde hace varios años en la internet se ha popularizado muchos videos que los pueden buscar ustedes mismos de fallos en la Matrix. Y les voy a dar una breve explicación de qué es un fallo en la Matrix. Un fallo en la Matrix
muchos de ustedes seguramente que nos están escuchando han en algún momento jugado un videojuego o interactuado con un programa computacional, puede ser un Excel, Word, y en algún momento como que este programa falla o crea una especie de bucle. Sí, creo que a todos nos ha pasado, y pues en un videojuego le llaman bugs, que es, sí, o que se laguean los juegos, los muñecos, como nuestros personajes en un videojuego. Y pues por lo general es que hacen cosas que en el juego físicamente no están permitidas, pero las hacen y de alguna forma, pues digamos que dañan la física, como que no tienen leyes de la física. Eso también ha pasado en nuestro mundo, el que conocemos. Me gusta mucho ese ejemplo del videojuego porque es básicamente la forma más acertada o más usada para explicar el tema de la Matrix. Y es que para poder explicar cómo se plantea esta posibilidad de estar controlados, nos podemos remontar a un videojuego precisamente. Cuando una persona está jugando algo, cualquiera que sea el juego, en teoría está en control de su personaje. Y eso es lo que plantea el tema o la teoría de la Matrix. De pronto hay alguien que nos está controlando en estos momentos y está ocasionando que hagamos todo lo que estamos realizando o incluso hasta pensando. Esto es bien curioso porque digamos que esto ya, pues si se pudiese comprobar, esto de alguna forma dañaría todo el tema religioso que se conoce en el mundo, y pues no daría pie al libre albedrío. Yo me inclino más de que si esto fuese cierto, somos inteligencias artificiales con conciencia, las cuales somos capaces de percibir en un entorno físico como este, sensaciones como frío, calor, hambre, y me inclinaría más por eso, pero seguiríamos siendo un código en un servidor. Antes de empezar a hablar de los fallos de la Matrix, que es lo que íbamos a hablar, quisiera mencionar el tema de los posibles arquitectos de la simulación. Y es que decías anteriormente que si hablamos de, por ejemplo, el ejemplo de que alguien nos controla, podríamos poner en duda el tema de la religión. Hay una teoría que dice que uno de los arquitectos de esta simulación sería justamente Dios o un ser divino. De alguna manera u otra también seguimos tomando a Dios como un posible creador. De esta manera, como que no solo como el Dios como lo vemos cotidianamente, sino visto de esta manera como un ser que controla todo dentro de esta Matrix. Otra de las teorías sobre los arquitectos de esta simulación es, como lo mencionamos anteriormente, la inteligencia artificial. También existe la posibilidad de que sea, por otro lado, una civilización avanzada que se cree que pudo venir del futuro y que haya creado una simulación donde en estos momentos nos encontramos para fines ya sea de experimento o incluso diversión, ¿por qué no? Por otro lado existe la exploración científica que nos dice que quizás en una realidad diferente nos están observando y estudiando en estos momentos. Otra de las teorías dice que pueden haber seres del futuro y de alguna manera hayan desarrollado alguna tecnología para controlarnos. Y la última teoría, y de pronto una de las más sonadas, es el tema de las entidades misteriosas. En la ciencia ficción y la especulación filosófica también se ha imaginado entidades misteriosas, seres con motivos desconocidos, como posibles arquitectos de la simulación. Ahora sí quisiera que volviéramos a la línea donde íbamos y empezáramos a hablar un poco de esos ejemplos o casos que han quedado muchas veces reportados en cámara sobre fallos de la Matrix. Aclaramos que muchos de esos pueden ser efectos especiales o no, pero es interesante plantearnos la posibilidad de que puedan o no ser reales. Sí, así es, Andrés. Qué bueno que lo volviste a mencionar. Y para eso pues les quiero contar un caso
para mí, pues de los más, yo he visto muchos porque he seguido este tema ya pues, algunos años. Digamos que me gusta ver ese tipo de videos. Y hace ya creo que unos 3, 4 años, fue el caso que más me hizo a mí como estudiar el tema de fallos en la Matrix. Y fue un jugador de fútbol americano que él hizo un movimiento, el jugador le lanzan la pelota delante de muchas personas y el video se hizo muy popular porque físicamente era casi imposible que él se levantara del suelo como lo hizo. Porque como él lo hizo es como cuando ves una película y digamos que un personaje está en el suelo y retrocedes. Él se levanta así, como si le hubieran dado retroceder al video. Y le preguntaron después a este jugador que cómo lo había hecho y él no sabe cómo. Les vamos a dejar el enlace del video para que lo vean y ustedes mismos cuestionen si esto puede ser un fallo en la Matrix. Sí, realmente en estos momentos estamos viendo el video y sí es bastante extraño la manera en que el cuerpo de ese jugador reacciona y hace que se levante realmente muy, muy extraño y no sería una manera nada práctica o nada común en que alguien se levante del suelo. Otro ejemplo que vi en algún momento, un video muy mencionado y de pronto algunos de los que nos escuchen recordarán, fue mencionado en un video por Dross, una cámara dentro de un carro en una ciudad con algo de tráfico. En determinado momento la cámara capta como ciertos carros que pasan frente al carro desde donde estamos. Hay carros que desaparecen sin ninguna razón, los vemos en algún punto y por algún motivo Ya no están. desaparecen, exactamente. Y digamos que esos son uno de los ejemplos más mencionados sobre temas de fallas en la realidad. Los volvieron invisibles de pronto. Hay otro caso, ese video también, yo creo que hace unos 6, 7 años, de una chica que corta un limón en un restaurante en la mitad. Y eso quedó pues grabado en cámara, que ya lo corta y ahí se ve cuando lo corta, suelta el cuchillo y cuando va a coger otra vez el limón, pues la mitad estaba como si no lo hubiera cortado. Entonces ese video también es bien famoso y también nos pone, yo creo que ustedes lo ven y dicen, ¿será que es un efecto? ¿O qué pasó? Como que usted dice, ¿qué es esto? No tiene sentido. Y de eso se tratan los fallos en la Matrix, no tienen sentido. Voy a comentar también otro que sucedió en Colombia. Creo que fue hace unos 2 años. No sé la ciudad, pero es un pájaro, una ave que está quieta, totalmente quieta, sin mover sus alas ni nada así en el aire. Como quieta, quedó paralizada ahí en el aire, totalmente estática. Y ese video también se popularizó mucho en Colombia y también muchos fallos en la Matrix hablan de eso, de que son cosas o bueno, personas, animales que como si quedaran congelados. También hay uno que otro caso con personas y pues eso nos pone a cuestionarnos muchas cosas de pues por qué pasaría eso si al final pues somos todos seres pues con la capacidad de tener conciencia y movernos a voluntad. Pero lo extraño es eso, hacer ese tipo de cosas que no tienen sentido, que dañan nuestra lógica y las leyes de la física. En complemento a esto, me gustaría mencionar que existen varias cuestiones filosóficas a raíz de este tema. Y una de esas se llama el solipsismo, en la cual nos dice que existe la creencia de que nuestra mente es la única segura de existir. Es decir, que todas las personas alrededor son mentira. Nadie es real, solo más que nosotros. Esa es una de las cuestiones filosóficas más sonadas y me parece interesante y de alguna manera me parece que complementa a lo que decías anteriormente, y es que podría llevarnos a
a esa pregunta de que ¿será que solo yo soy real y todo alrededor es falso? Como lo veíamos, como hablábamos en algún ejemplo con Mateo, el ejemplo tan claro de la película tan sonada como lo es The Truman Show. The Truman Show, The Truman Show, sí. que es básicamente este ejemplo, donde el único real, por así decirlo, es Truman y todas alrededor son pues personas falsas, son contratados, sí, Son actores. exactamente, son actores, pero complementa con el tema del solipsismo, donde nos dice que solo nosotros somos los únicos reales, por así decirlo, que todos giran alrededor de nosotros y nosotros no estamos conscientes de eso. Entonces me parece interesante tomar este tema o esa teoría o esta cuestión filosófica como base para hablar de este tema también. Sí, es importante eso. Hay, digamos que varias películas que tocan este tema, no solo Matrix. The Matrix, pues obviamente es una película que tiene como cierto tema también religioso. Ahí voy a tocarlo porque ellos en la película, no sé si recuerdan, la ciudad a la que ellos van y están a salvo, sin la que son ellos mismos como humanos, se llama Sion. ¿Sí? Sion. Sí. Eso tiene, Sion, eso no recuerdo muy bien en qué religión, pero significa que es como la ciudad de Dios. Sí. Entonces, pues la película también como que tiene ese trasfondo y pues toca, es una teoría, realmente pues la película explica pues su teoría pues con ciencia ficción y está bien, o sea pues para hacer la película, pero hay muchas más otras como The Truman Show también se podría poner yo la encapsularía en este género. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Justamente hablando de las películas, siempre recuerdo algo y es que hace muchos años, cuando justamente estaba en boom el tema de Matrix, de The Matrix, recuerdo en alguna posibilidad una persona que conocemos los dos, estábamos hablando de esas películas y yo le decía que había acabado de ver Matrix, no sé cuál de todas las entregas, pero ella me decía que no le gustaba porque le parecía de mucha ficción, no se la creía, entonces realmente no le gustaban esas películas, pero me causa gracia como esto que es tan ficción realmente venga de algo tan filosófico y es algo que a día de hoy nos sigue inquietando Y nos cuestiona. exacto, nos hace cuestionar y no sabemos realmente, por algo existen estas teorías y por algo estamos hablando en estos momentos. No digo que que la simulación sea real o no, pero por algo nos gusta tocar estos temas y a pesar de que la película pueda ser tornarse muy fantasiosa, algo de realidad puede llegar a tener. Sí, así es, Andrés, es cierto, digamos que la película tiene su tema ahí, pues de ficción, pero tiene una base filosófica bastante importante que explica como el tema de la Matrix, de las teorías sobre la Matrix. Y siento también que si no se han visto The Truman Show, la vean, también que nos cuenten qué opinan de estas teorías, creen que vivimos en una Matrix, creen en el libre albedrío, porque aquí iba a tocar otro tema y es que la gente dice es que si yo viajara en el tiempo haría tal cosa. Si usted viajara en el tiempo, usted seguramente yo estoy seguro que hay en la vida de todas las personas y en el mundo hay hitos, y un hito es un hecho que marca parte, es fundamental para el desarrollo de cada persona, en este caso nosotros. Y hay cosas que sin importar que siempre van a suceder, así usted viaja en el tiempo un millón de veces. O sea, ahí me hace cuestionarme que no tenemos quizá libre albedrío que tanto pensamos. Pero, pues, estos temas son complejos, son de esos que me ponen así que no me dejan dormir, digo yo. Mucho, sí, realmente es muy complejo y pues vuelvo y digo, muy interesante para tocarlos. A propósito de esto, me gustaría hablar un poco de las críticas y los argumentos en contra del tema de la simulación o de la supuesta simulación de la que hoy estamos hablando. Y una de esas justamente nos habla del libre albedrío y es el tema de la conciencia y la subjetividad.
En teoría, la Matrix plantea preguntas profundas sobre la conciencia y la subjetividad. Si estamos en una simulación, ¿qué significa para nuestra experiencia y nuestra capacidad de tomar decisiones? Es decir, justamente lo que decías. Si se dice que tenemos posibilidad de elegir lo que queremos hacer, Claro. esto es contradictorio con el tema de la Matrix. Entonces, es importante mencionar también esto. Por otro lado, tenemos el tema de problemas técnicos y logísticos. La creación y el mantenimiento de una simulación de la magnitud de todo el universo plantearía problemas técnicos y lógicos enormes. No estamos hablando solamente de algo tan pequeño como, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Truman Show. Ahí había una ciudad completa hecha para que Truman pensara que era una ciudad real. Pero si hablamos del tema de la simulación para nosotros, ya estaríamos hablando de algo realmente muy, muy colosal, que justamente nos hablaría de que existen problemas, habrían problemas técnicos o logísticos para poder hacer realidad algo de semejante tamaño. Una de las teorías más grandes que existen como contradicción a esta teoría también es la falta de evidencia empírica. Justamente que por más que se estudie o por más que las personas traten de llegar a una conclusión, no hay experiencias que realmente puedan llegar a confirmarnos que la Matrix o la simulación existen como tal. Así como estas, existen muchas más teorías que los invitamos a que investiguen, indaguen un poco más sobre lo que es considerado como una crítica en contra de la Matrix. Y que también nos digan si conocen otra teoría sobre el tema, nos escriban, nos la cuenten, quizá la podamos mencionar en otro episodio, porque este tema da para hablar bastante. Aquí podríamos hablar mucho más y bueno, quizá en otra ocasión con parte de la información que nos brinden podamos hacer otro episodio. Sí, exactamente, justamente a eso iba. Los invitamos a que nos dejen su comentario, su teoría acerca de la Matrix, acerca de la simulación, acerca incluso de los posibles arquitectos de todo esto, y nos lo hagan saber. Así podemos seguir aumentando entre todos nuestras teorías. Los invitamos a que dejen sus comentarios en todas las redes sociales donde nos encuentran como Enigmas Soterrados, y en la plataforma donde nos escuchen también pueden dejar su respectivo comentario. A todos, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en una próxima edición de este podcast de misterio. Bueno, mis enigmáticos oyentes, también pues no cabe más despedirme, que tengan un excelente día y visiten nuestra enigmateca en nuestra página web, donde dejamos información sobre todos estos temas. Aquí hablamos de temas que nos gustan, que nos apasionan, o de los que simplemente tenemos dudas. No tomes nada como cierto ni como mentira, simplemente saca tus conclusiones y haz parte de Enigmas Soterrados.